Aleluya. Versículo 23. ¿Estamos listos? Póngase de pie entonces, oramos, leemos el versículo y le pedimos al Señor que nos bendiga. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre que estás en el cielo, bendícenos en esta mañana, Señor, cuando vamos a estudiar tu palabra. Que la gracia, la sabiduría, la ciencia, la unción del Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en este estudio de tu palabra, y que todos seamos bendecidos y edificados, ministrados a través de ella, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria al Señor. Hemos considerado lo que tiene que ver con el origen del pecado y lo que es la realidad del pecado, ¿no? O sea, es una realidad que nadie puede refutar ni evadir. Quien quiera que sea que cometa pecado traerá sus propias consecuencias. Eso es una realidad que no se puede negar. Y consideramos el origen del pecado, de dónde nació, bueno, la tentación, la serpiente, en fin, todo cómo fue que la serpiente engañó a Eva. Y por ende entonces el pecado se ha convertido en una herencia para todas las generaciones venideras. Hoy vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar la manera como el Nuevo Testamento, sobre todo me interesa hablar del Nuevo Testamento, cómo presenta el pecado. Cómo es que el Nuevo Testamento nos explica cómo es el pecado, cómo lo describe. Alabado sea el Señor. Algunos sinónimos de palabras que tienen que ver con el pecado. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Señor. Hay vamos a decir, una definición general que la maneja tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que es errar al blanco. Esa es una definición que se le da al pecado teológicamente. Cuando alguien quiere hablar sobre el pecado en términos teológicos, dice es errar al blanco, pero errar al blanco cualquiera puede errar. ¿Sí o no, hermano? Cualquiera puede errar al blanco. Eso es pensar en aquel que toma un arma y hay un blanco allá y tira el tiro y no pega en el blanco. Eso es errar en el blanco. Si lo vemos así literalmente, se puede justificar cualquier tipo de actitud y cualquier tipo de comportamiento pecaminoso, porque cualquiera puede errar al blanco. Y eso es una realidad, hermano. Cualquier ser humano puede pecar. Pero no por eso puede hacerlo con toda la libertad del caso. Alabado sea el Señor. Entonces, algunos quieren minimizar la tragedia del pecado y dicen, no, es simplemente errar al blanco, es una equivocación, es una, ¿cómo decimos, hermano? Una metida de patas, en el buen sentido de la palabra, es una equivocación, un desliz. Y hoy quieren de alguna forma camuflar lo trágico que es el pecado. Es simplemente darle un vistazo al mundo en el que usted y yo vivimos y mirar tanta gente que han sido víctimas del pecado. Te vas a los hospitales y los hospitales están llenos de gente de cáncer en el estómago, de cáncer en el esófago, en la garganta, porque fueron fumadores toda la vida, porque fueron borrachos y bohemios toda la vida. Jóvenes muriéndose de sida, de enfermedades venéreas, por su mal comportamiento en lo sexual. Alabado sea el Señor. Entonces simplemente darle un vistazo al mundo en el que usted y yo vivimos para darnos cuenta que aunque la sociedad hoy quiera camuflar y quiera ponerle un manto bonito al pecado, el
pecado no deja de ser trágico y traer sus propias consecuencias. Entonces, una definición es esa: errar al blanco. Es aquel que juega al arco y no pega donde tiene que pegar, sino que se desvía. O aquel que practica el deporte de tiro al blanco y erra. ¿Sí? Hay posibilidades de que pegue en el blanco, pero también hay posibilidades de que hierre a la hora de disparar. Alabado sea el Señor. Esa es una definición teológica, hermano, pero que hay que darle el buen sentido a esta definición. El hecho de que nosotros seamos cristianos, no estamos vacunados ni exonerados de pecar. Podemos pecar, pero no podemos practicar el pecado, que es una cosa muy distinta. ¿Me hago entender, hermano? Juan dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros los cristianos no pecamos? Pero lo que no podemos es practicar el pecado, convertirnos, y permítame utilizar este término, delincuentes del pecado. Un delincuente es aquel que delinque y delinque y delinque y delinque en el mismo delito. A eso se le llama delincuente. Pues hay muchos cristianos, hermanos, que perdieron la vergüenza y se han vuelto delincuentes dentro de la iglesia. Y delinquen en el mismo delito y en el mismo pecado y se revuelcan. Y ya ni les corre vergüenza. Ya no les corre vergüenza por las venas. A ese nivel ha llegado mucha gente cristiana diciéndose llamar cristianos. Entonces la gran diferencia es que nosotros no practicamos el pecado. Porque de practicar el pecado nos sacó Dios. ¿Me hago entender, hermano? Éramos viciosos, éramos pecadores empedernidos, hacíamos y deshacíamos, pero de allá el Señor nos rescató. Ahora no podemos darnos el lujo de practicar el pecado. Ya hemos salido de esa vida, de ese bajo mundo. Alabado sea el Señor. Y hoy ostentamos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde citamos ese versículo: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El estilo de vida es nuevo. Alabado sea el Señor. Pero es muy triste, hermano, y yo se lo digo con todo el dolor del caso. Es muy triste hoy ver a mucha gente que dice ser cristiana y de viejos de años de estar en la iglesia, escuchando palabra, hermano, y no les da vergüenza hacer lo que hacen. Se comportan hasta peor que los incrédulos, hasta peor que los impíos. Maltratan a la gente, hasta a veces vociferan palabras que no son de un cristiano. Bendito sea el Señor. Son injustos, son a veces hasta tramposos en los negocios, en fin, etcétera. Una cantidad de cosas que yo sé que usted también los ha visto. Y yo digo: Dios mío, a esta gente se le perdió la vergüenza hace mucho rato. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ese no es el caso nuestro, hermanos. Ese no es el caso nuestro. Usted y yo tenemos la conciencia clara y precisa de qué es lo malo y qué es lo bueno. Amén. Sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces, veámoslo desde el punto de vista que lo querramos ver, el pecado sigue siendo pecado aquí y en la China. Y donde quiera que lo hagamos traerá sus propias consecuencias. Bien. ¿Cómo define el pecado el Nuevo Testamento? Entre otros, vamos a ir mirando algunos. Es como una deuda. El pecado es una deuda que tenemos con Dios. El hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos. Pero cuando yo peco contra Dios, Dios pagó el precio por mi pecado y se convierte entonces en una deuda que yo tengo para con Dios. Y la única forma que yo puedo pagar esa deuda es cuando yo entiendo que debo guardar
los mandamientos de Dios. Mateo 6:12. Gloria al Señor para siempre. Mire lo que dice Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está dentro del Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando usted y yo le fallamos a Dios, bien sea que le fallemos al hermano, le fallemos al vecino, le fallemos al papá, es un pecado contra Dios. Se convierte entonces en una deuda. Y entonces el Señor nos enseñó a pedirle perdón a Dios, pero la única manera de usted y yo recibir el perdón de Dios es cuando usted y yo hemos aprendido a perdonar las deudas que otros tienen para con nosotros. Y no estoy hablando de deudas económicas, ¿no? No estoy hablando de que si usted me debe a mí, entonces yo le tenga que perdonar la deuda, no. No está hablando de eso. Está hablando de esas malas actitudes, de las ofensas que nos hacemos a veces unos y otros. De esas deudas es que está hablando aquí el Señor. Entonces, para yo recibir el perdón de Dios, tengo que aprender a primero perdonar las deudas que otros tienen para conmigo. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermano? Aleluya. Entonces, el pecado es considerado como una deuda. Todo pecado cometido equivale a una deuda contraída. Incapaz de pagarla, su única esperanza es el perdón y la remisión de la deuda. Eso es una gran realidad, hermano. La única manera, hermano, de tratar de compensar la deuda que yo tengo para con Dios a causa de mi pecado es el perdón ofrecido en la cruz del Calvario. Es ese perdón que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la única esperanza que usted y yo tenemos. Y por eso no dudamos en clamar a Dios que nos perdone. El día que usted y yo nos convertimos al Señor, ese día le pedimos perdón a Dios por todas nuestras deudas, por todos nuestros pecados. Hicimos una confesión, bueno, qué sé yo, hermano, completa, 100%. Y ese día recibimos el perdón y la carga de nuestro pecado el Señor se la llevó. Pero a partir de ahí comenzamos una nueva vida, y en esa larga nueva vida que usted y yo llevamos, hemos cometido pecados, le hemos fallado a Dios. Pero qué rico, hermanos, y qué bueno es saber que tenemos de parte de Dios ese derecho que se llama el perdón. Amén. De llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona, pero que debe existir la decisión de no volver a hacer el pecado. Pues hemos dicho, hermano, que lo que nosotros no podemos seguir siendo es practicadores del pecado. Amén, porque de esa vida nos rescató el Señor. Tenemos que cambiar y ser personas con esa conciencia clara de hacer cambios si es necesario todos los días, ver y examinarnos en qué estamos fallando nosotros, dónde estamos cometiendo un error, y reivindicarnos, cambiar. A veces tenemos que tomar decisiones radicales en nuestra vida, a veces cortar con ciertas relaciones que no nos convienen, alabado sea Dios, porque nos llevan a pecar contra Dios. En fin, a cambiar de actitudes, todo por el bien de nuestra integridad delante de Dios. Pero eso tiene su premio, hermano, tiene su recompensa. Amén. Entonces, lo primero es que el pecado es considerado como una deuda. Segundo, es considerado un desenfreno. Según Primera de Juan 3:4. Alguien que me busque, por favor.
Primera de Juan 3:4. ¿Quién lo tiene? Es infracción de la ley. Todo aquel que viola, transgrede la ley, es una transgresión, es una violación. Y cuando no hay la manera de frenar esa transgresión, entonces se vuelve en un desenfreno. ¿Sí? Creo que todos entendemos ese término, desenfrenado. Cuando un carro pierde los frenos, no hay manera de cómo pararlo. Contra un barranco será, si no al abismo, alabado sea el Señor. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Que el pecado es un desenfreno en el hecho de que si no le ponemos freno a lo malo que hacemos, nos va a tomar ventaja. Mire la comparación que hace el salmista: no seáis como el mulo. ¡Ay, qué tremendo! El salmista está comparando al que hace el pecado como un mulo, sin entendimiento. O sea, el que comete el pecado y lo sigue cometiendo, se vuelve una persona sin entendimiento. Voy a utilizar el término que suena brusco y grosero, pero ese es el término: se vuelve un bruto. ¿Sí? Se vuelve un bruto. Y dice el salmista: no seáis como el mulo, que hay que tenerle un freno, un cabestro, ¿no? Para poderlo parar y direccionar por donde el que lo maneja quiere. Alabado sea el Señor. Pues mis hermanos, al pecado hay que ponerle ese freno, ese cabestro. Hay que tener ese dominio y ese control para no dejarnos llevarnos por el desenfreno del pecado. Amén. Teniendo en cuenta que el pecado es muy agradable, es bastante atractivo a los ojos, a los sentidos del cuerpo. De eso hablábamos cuando abordábamos ese tema. El pecado nunca va a ser presentado como lo que realmente es, como algo trágico, como algo doloroso, como algo que va a traer dolor al ser humano. No es presentado así, todo lo contrario, es presentado como algo placentero, como algo agradable. Y entonces el que no es capaz de ponerle freno al pecado, pues lamentablemente tendrá que sufrir las consecuencias. Entonces el pecado es un desenfreno, hermano. Y eso es lo que vemos hoy: la gente está desenfrenada. No hay manera de parar todo este desenfreno pecaminoso. Uno ve la juventud de hoy, hermano, y es algo terrible lo que hablaba ahora mi esposa. Los padres no saben qué hacer con sus hijos, le han dado demasiada ventaja a los hijos, y los hijos, como dicen por ahí, el mico sabe en qué palo trepa. Y escuche, a propósito de esto, padres de familia, nuestros hijos nos prueban a nosotros, nos tantean. Y cuando el hijo sabe y ve que el padre le cede un poquito de terreno, por ahí se la monta, hermano. Por eso, sin ser demasiados duros, pero tampoco ser demasiados débiles, hay que mantener el control de las cosas, hermano. Alabado sea Dios. Entonces hoy los jóvenes están en esa carrera desenfrenada hacia el pecado. Usted ve niñas de 10, 12 añitos, hermano, con tipos de 18 y 20 años. Yo cuando veo una cosa así, hermano, me hierve la sangre. Y bueno, quisiera coger a ese tipo del cuello y decirle: coja vergüenza, no le da, bueno, qué sé yo, hermano. Estar con una niña esa, corromperla, dañarle lo más lindo que tiene una mujer, que es su dignidad, y prácticamente prostituirla, porque ¿a qué otro nombre se le puede dar a una conducta de esa naturaleza? Entonces es muy triste ver toda esta juventud, esta niñez prostituida, hermano,
donde lo primero que piensan es en el sexo, y en el sexo, y en el sexo. Es un desenfreno terrible. Ese es el pecado. Y véalo desde todas las connotaciones que querramos verlo, desde todos los pecados que se hacen. Cuando no se tiene el control, entonces se vuelve un desenfreno. Un desenfreno. Y si lo aplicamos a nosotros los cristianos, pues también hay que ponerle el freno a muchas cosas, a muchas actitudes. A veces cuando somos de un carácter volátil, cuando somos de un temperamento un poco ardiente, colérico, pues hay que ponerle freno a eso también. Porque a veces sin querer queriendo decimos cosas que hacen daño en el momento. Amén. Ofendemos, dañamos a veces las sanas relaciones que existen. Porque no tenemos freno a esas conductas, a esas actitudes. Hay que meterle el cabestro a eso, alabado sea el Señor. Y si no, hermano, pues nos vamos a estar lamentando toda la vida. Amén. En fin, todas las actitudes que usted y yo enfrentemos, hay que ponerle ese freno, porque si no nos vamos a convertir en desenfrenados. Y no va a haber manera, si nosotros le damos oportunidad a que el pecado tome ocasión, mi hermano querido, se va a convertir en un hábito, se va a convertir en un, ¿cómo llamamos, hermano? Sí, en un hábito pero malo, en un vicio, si se puede decir así. ¿Sí? Mire, simplemente hay que permitir eso. Por ejemplo, si usted y yo no tenemos la capacidad de tener el control en nuestras manos del televisor y de saber qué televisión puedo yo ver y qué tiempo puedo ver, si no tengo la capacidad de controlar eso, el televisor me controla a mí, hermano. Lo mismo pasa con la internet, lo mismo pasa con todas estas tecnologías que hoy hay de comunicaciones, y prácticamente es una sociedad esclava de la tecnología, de las comunicaciones. Yo estaba meditando hace unos días atrás en esto, hermano. Hace 20 años atrás yo fui a Inírida, y allí el único medio de comunicación era un telegrama, una cartica o el teléfono, pero valía mucho una llamada de allá a la casa. Y eso lo hacíamos de vez en cuando, cada 8 días, cada 15 días llamábamos. Hoy no, hermano, hoy es al instante, hoy ya es casi que gratuito comunicarnos. Y se ha convertido, es buena la comunicación, pero se ha convertido en algo nocivo para muchos. Se han vuelto adictos de la comunicación, de la tecnología, de la internet, del WhatsApp, bueno, qué sé yo, hermano. Es más, hermano, cuando alguien llegaba por allá donde el médico y decía, doctor, es que tengo por acá un tortículo, eso se llama Blackberry. A toda hora es así, hermano. Usted ve en el bus y la gente es así, va en la calle y la gente es así, hermano. Son autómatas, nos hemos vuelto. ¿Sí? Vamos a incluirnos todos aquí. Nos hemos vuelto en autómatas, en esclavos de la tecnología, de las comunicaciones, de las redes sociales. Y podemos pasar horas y horas y días enteros, hermano, ahí investigando, indagando, en fin, etcétera, whatsappeando, hablando, chateando, como querramos llamarlo. Y a veces eso, hermano, eso nos está llevando a perder los mejores momentos de nuestra vida. A disfrutar la vida, a disfrutar el momento, el instante en el que vivimos. Cada vez las familias son más, ¿cómo lo llamamos, hermanos? Disfuncionales en ese orden de ideas. Cada miembro de la familia es independiente de uno del otro. Cada quien está en el computador, cada quien está con su Blackberry, con su teléfono celular, en fin, cada quien hace su mundo aparte, ya no es una familia. Es como si en esa casa vivieran 5 o 6 personas ajenas unas a otras.
Alabado sea el Señor. Y el mayor tiempo que usted y yo pasamos en el siglo XXI es frente a los medios de comunicación. A todas estas redes sociales que nos han envuelto. De hecho, la internet, uno de sus significados es una telaraña. Y es lo que ha hecho la tecnología, hermano. Tender una telaraña para envolver a todos en un mismo costal. Y eso es lo que ha pasado, hermano. Y si usted y yo no sabemos manejar esto de las redes sociales, mis hermanos queridos, nos van a absorber el tiempo que deberíamos utilizarlo e invertirlo en nuestra oración, en nuestra comunión con Dios, en nuestro estudio de la Biblia, en hacer algo productivo que realmente valga la pena. Alabado sea el Señor. En fin, hermanos, esto nos lleva a pensar en el desenfreno en el que estamos viviendo. Y bueno, cualquiera dirá, bueno, pero ¿es pecado whatsappear? No, no es que sea pecado. El pecado está en el mal uso que yo le doy. En el tiempo que le dedico a eso cuando debería dedicarlo a otra cosa mejor. Es como decir que si el cuchillo es malo, no, el cuchillo no es malo mientras esté allá en la cocina y prestando el servicio para lo cual fue diseñado, para la cocina. Pero si usted lo utiliza para cobrar sus deudas, por eso cuando alguien va con un carnicero de eso y no, yo le pago, no hay problema. Alabado sea el Señor. Entonces es el mal uso que nosotros le damos a las cosas. No es que el internet sea malo, no es que el televisor sea malo, no es que las redes sociales sean malas, pero si yo las utilizo para lo bueno, es bien, pero si yo la utilizo para lo malo, ahí es donde está lo malo de todo esto. Bien, entonces número 2, desenfreno. Número 3, el pecado es considerado como una desobediencia. Hebreos 2:2. Una desobediencia. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Desobediencia literalmente es oír impropiamente. Escuche esto: oír impropiamente, escuchar con falta de atención. Eso es desobediencia. A veces la gente hace lo que no debe hacer porque no escucha atentamente. O oye irresponsablemente. O sea, lo que dice aquí, impropiamente. Alabado sea el Señor. Pero no por el hecho de que pronto escuchó mal, vaya a salir bien librado si hace algo malo. No. No se puede justificar lo malo que hacemos. Pero el pecado entonces es considerado en el Nuevo Testamento como una desobediencia. Y yo creo que usted perfectamente sabe que es una desobediencia. Es no acatar una orden, no es desacatar una norma. Es violar una ley establecida. Eso es una desobediencia. Y vuelvo y digo, hermano, cuando desobedecemos, o es porque queremos hacer la desobediencia, o porque a veces no escuchamos atentamente lo que deberíamos escuchar. Por eso cuando usted lee el Deuteronomio, que es la repetición de la ley de Moisés, es como una síntesis de toda la ley de Moisés. Entonces Moisés ya prácticamente al término de su carrera hace una síntesis de la ley, y una de las palabras que usted escucha y lee permanentemente allí dice: escucha atentamente. Acontecerá que si oyeres atentamente. Moisés hace, hermano, relevancia de oír atentamente. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿Sí? Cuando Moisés dice oíd atentamente, habla de escuchar. Usted puede oír acá el sonido de la campana que acaba de sonar, ¿sí o no? Te escuchó, pero está escuchando lo que está diciendo el pastor. Si los niños gritan allá, usted los oye. Pero escuchar es prestar atención
a algo que se está diciendo. Aleluya. Toda la atención, hermano. Aleluya. Bien, entonces, para no caer en desobediencia hay que escuchar atentamente. Amén. Esto es lo que le falta a mucha de la sociedad de hoy, sobre todo a esta juventud que se levanta hoy, hermano. Hoy los muchachos juzgan a los padres como zanahorios, como arcaicos, como de la era antigua. Pero lo que no saben los muchachos es que ese viejo ya recorrió el camino y ya viene de vuelta, mientras nosotros vamos todavía para conocer el camino. ¿Me hago entender, hermano? Eso es lo que muchos muchachos no entienden. Y aunque los padres a veces pareciera que nos tornáramos canzones y bueno, en fin, y asfixiantes y bueno, como quieran llamar a los viejos hoy, hermano, pero los padres lo hacen con las mejores intenciones, porque el padre no quiere que su hijo cometa el error que el padre cometió, porque ya conoce el camino, ya sabe por dónde el hijo puede caminar seguro, por dónde no puede ir porque corre peligro, qué cosas puede y no puede hacer. ¿Por qué? Porque él ya vivió esa experiencia. Alabado sea el Señor. Entonces, la desobediencia se incurre por no prestar atención, por no escuchar con atención. Cuarto lugar, hermano. Vamos a ir mirando algunos más. Transgresión. La transgresión literalmente es excederse de los límites. Los mandamientos de Dios son cercas o setos, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño su alma. Romanos 4:15, así como por tener un versículo, 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pues, la transgresión es por causa de una ley establecida. Donde no existen leyes, donde hay una anarquía, donde todo mundo hace lo que quiera hacer, pues no hay transgresión. No hay violación a las leyes porque no las hay. Pero donde hay un Estado de Derecho como el nuestro, donde hay unas leyes, donde hay unas normas, entonces quien viola una norma se vuelve un transgresor. ¿Sí? Eso es excederse de los límites puestos. ¿Qué es una norma en sí, hermano? ¿Qué es una ley? Es un cerco que se pone. ¿Sí? Es el límite que se nos coloca. Hasta aquí puede llegar usted. Si pasa de ahí para allá, corre peligro. ¿Sí o no, hermano? Vamos a decir, no matarás. Es un límite. Yo puedo decirle a cualquiera hasta de qué mal se va a morir. Decirle hasta mico si quiero. Pero mi límite es no violentar contra la vida de ese alguien, quien quiera que sea. ¿Me hago entender, hermano? Es un límite que se coloca. Las normas igual son cercos que se colocan para evitarnos que nos hagamos daño. Por eso hay varios proverbios que dicen, nunca quites un lindero sin saber por qué se puso. Es decir, nadie puede quitar un cerco sin saber por qué ese cerco se puso ahí. Por algo se puso. ¿Sí o no, hermano? Entonces el pecado es una transgresión a esos límites, es un exceso a esos límites, y por eso el pecado se vuelve peligroso una vez se rebasan los límites. Alabado sea el Señor.
Vamos a pensar en algo, hermanos. Si hablamos en el tema de la sexualidad de hoy, la ley de Moisés decía que el adulterio era hacer el acto carnal entre un hombre y una mujer que no eran esposos. Eso se le llamaba adulterio. Pero Jesús redefinió el adulterio y dijo: si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay un límite. Yo puedo ver a una mujer lógicamente como hombre, y lo digo aquí con toda honestidad. Si a mí no me gustaran las mujeres, pues tal vez se podrá imaginar de qué naturaleza o de qué orientación sexual sería, ¿no? Líbrame Dios de eso, hermano. Pero lo que yo no puedo hacer es codiciar y desear pecaminosamente a una mujer. Ahora, soy casado, lógicamente, no tengo ojos sino para mi esposa. Alabado sea el Señor. Pero hay límites, ¿sí? Hay límites. Podemos ver a una mujer, decir qué linda, qué bella, en fin, etcétera. El pecado está en lo que yo pienso, en lo que yo anido aquí en el corazón, en la volatilidad de mi mente, de mis pensamientos. Ahí es donde está el pecado. Alabado sea el Señor. Por eso es que se dice que un adulterio no sale de la noche a la mañana. Un hombre casado no cae con una mujer fuera de su esposa de la noche a la mañana. No fue una ocasión ahí accidental y que pum, ya listo, no. Comienza siempre con un juego previo, con una antesala, en fin, con una salidita, con un regalo, con un presente, con una sonrisa, qué sé yo, hermano. Y por ahí comienza el pecado, hasta que el pecado se consume y da luz. Bendito sea el Señor. Entonces, hay límites. Entonces, la transgresión es el exceso de esos límites, es la violación a una norma establecida. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos queridos, las normas no están dadas simplemente por capricho. Y cuando uno lee la Biblia, y uno ha sido un buen lector de la Biblia, uno a veces se detiene a pensar en determinadas cosas. Mire, por decir algo, los que leen la ley de Moisés, Dios le prohibió al pueblo comer determinados animales, los catalogó como inmundos y a otros limpios, ¿no? Entre esos está el marrano, que usted y yo no lo comemos con todo el sabor del caso, ¿no? Pero eso es un animal inmundo para los judíos. Pero más allá de que Dios haya querido de pronto que el pueblo no disfrutara pues de lo sabroso que es el marrano, más allá de eso había una norma higiénica. Y claro, para usted y para mí no es un secreto, hermano, que comer cerdo, a menos de que los críen como hoy los están criando, ¿no? Porque es que hay un criadero de cerdos para consumir. No son esos cerdos que se revuelcan en el cieno allá y comen la basa a toda hora, no. Hoy los cerdos que nos venden son cerdos criados para alimentación, ¿no? Pero generalmente usted y yo sabemos que la carne de cerdo es dañina. Sí, es dañina. Pero no por eso no la dejamos de comer, ¿verdad? Bueno. Y hay otras normas que el Señor le dio al pueblo, hermano. Por lo menos el pescado de escamas y el pescado de cuero. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Resulta que el pescado de cuero es el chulo del agua. Los pescados de cuero son los que se comen la carroña que cae al agua, hermano. Pero si usted se lo sirven bien guisadito, asadito, frito, y en este ayuno que estamos, hombre, gloria al Señor. ¿Sí me hago entender, hermano? Pero más allá de una norma que fuera a condenar a la gente, era una norma higiénica. Que vuelvo y digo, no es que hoy tengamos que estar sometidos a eso, porque la Biblia nos dice que Dios santifica todos los alimentos. Cuando usted y yo elevamos una oración de acción de gracias.
Entonces, si nosotros no estamos privados de comer los alimentos que Dios le prohibió al pueblo, lo que Dios quería con el pueblo de Israel era hacer un pueblo completamente distinto a todos los demás pueblos. Y por eso le estableció unas normas muy rigurosas que uno cuando la lee dice, Dios mío, esto sería imposible para nosotros. Alabado sea el Señor. Los ayunos judíos, hermano, los ayunos que Dios exigía en el Antiguo Testamento eran de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Porque el día comenzaba a las 6 de la tarde. No comienza a las 1 de la mañana como nosotros, sino a las 6 de la tarde comienza el día y termina a las 6 de la tarde. Entonces los ayunos eran de 6 a 6. En fin, hermano, un montón de cosas que usted lee y que cualquiera que violaba una de esas normas era un transgresor. Era un transgresor. Pero lo que les quiero decir es que Dios ponía esas normas como un cerco de protección y colocó las normas no por capricho, sino pensando en el bien del pueblo, en la salud del pueblo. Mire, mientras estuvieron en el desierto, en la peregrinación en el desierto hubo ciertas normas perentorias o transitorias, como en el caso de que todo judío tenía que llevar una estaca. Eso era un elemento personal, no le podía faltar a un judío, para que cuando tuviera que hacer sus necesidades hiciera como los gatos, cavar y enterrar, para evitar la contaminación ambiental. Porque allí no habían cisternas, allí no habían baños. Que tú cavas como los indígenas allá en la... Pero tenía que cavar y luego tapar. Normas higiénicas. Entonces, más allá de cualquier otra cosa, hermano, cuando se pone una norma es pensando en el bien de las personas. Y eso es lo que esta sociedad no entiende. Esta es una sociedad transgresora desde todo punto de vista, anárquica. Hoy quiere la gente hacer lo que se le da la gana hacer. Y de hecho lo hace. Pero ¿cómo terminan? Terminan mal. Amén. Terminan mal. Y después terminan culpando al Estado, terminan culpando a los padres, terminan culpando a la familia, terminan culpando al pastor. Hombre, cada quien somos responsables de lo que hacemos. Es lo mismo que pasa en una iglesia. En una iglesia hay normas. Que esas normas no se hacen por capricho. Y lógicamente las normas morales están establecidas en la palabra. Pero hay normas que observar, que hay que guardar. Y el que las viola, pues no le va bien. ¿Me hago entender, hermano? ¿Quién es el que surge en una iglesia? El que se somete a las normas. ¿Me hago entender, hermano? Claro, hay normas que no nos van a condenar. Por lo menos yo nací en esa generación donde las iglesias en un lado se sentaban las mujeres y en otro lado los hombres. Y eso casi que era un pecado mortal pasarse uno por equivocación al lado de las mujeres. Son normas humanas que no nos condenan a nadie, pero son normas. Y si quien quisiera participar de la iglesia y crecer en la iglesia, tenía que someterse a ese tipo de normas. Me hago entender, hermano, si le hacemos caso a las normas humanas, ¿cómo no hacerle caso a las normas divinas? Entonces todo lo que está en la Biblia no está por capricho. No es que Dios nos quiso hacer la vida imposible. No es que quiso Dios, como decimos en términos populares, nos la quiso montar Dios a nosotros, entonces nos estrechó el camino. No, es que Dios está pensando en nuestro bienestar eterno. En nuestro bienestar aquí en la tierra, pero también en el eterno. Porque el que hace, hermano, y se lo digo con conocimiento de causa, el que agrada a Dios, Dios lo bendice. El que agrada a Dios en la vida le va bien. Amén. Por ahí alguien me comentaba, creo que era John, que no sé a quién mataron por ahí, o alguien nos hacía en el comentario, y yo dije, a nadie lo matan por ser bueno. ¿Sí me va a entender, hermano? A nadie lo matan por ser bueno, a menos de que corra la mala suerte de que lo equivocaron con alguien. Bueno, eso ya era otra cosa. Pero a nadie matan por ser bueno. Algo debía por ahí, algo debió haber hecho que no debió haber hecho, y por eso lo mataron.
¿Me hago entender, hermano? Cuando matan a un joven de 20, 21 años, 18 años, uno dice, Dios mío, pero ¿en qué estaba metido este muchacho? La mamá dice que era un santo, pero ¿quién sabe dónde estaba metido? ¿Con quién andaba? ¿Qué torcidos habría hecho? Y por eso lo mataron. Porque es que vuelvo y digo, hermano, el que anda bien, bien le va. Amén. Sí, el que anda bien, le va bien en la vida. Entonces, eso es una transgresión. Cederse de los límites. Nosotros como cristianos tenemos límites. Y sabemos hasta dónde llegar. En todas nuestras conductas de la vida. En todas las áreas de nuestra vida hay límites. Hay normas que observar. En quinto lugar, el pecado es considerado como una caída. Efesios 1:7. Gloria al Señor para siempre. Uno 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Caída o falta o caer junto al camino. De ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer de un nivel de conducta. Alabado sea el Señor. Bueno, el versículo está equivocado, pero bueno, creo que hay otros versículos que nos ilustran lo que quiere decir este concepto. La caída entonces pecar es caer de un nivel de conducta. Alabado sea el Señor. O caer junto al camino. Es un resbalón que nos damos. Que lógicamente, y vuelvo y repito y reitero siempre, será siempre injustificable. Cualquier pecado, de la naturaleza que sea, será injustificable. Nadie puede decir, es que no me quedaba otra alternativa, es que no tuve otra cosa que hacer y tuve que caer entonces. Entonces el pecado es una caída. Es ahí, hermano, en el caso de nosotros los cristianos, de tener bien los ojos bien abiertos, como dijo el Señor. Si usted lee los evangelios, hermano, el Señor Jesús utilizó una palabra que nos lleva a entender esto. Velad, vigilad. Y eso nos lleva técnicamente a tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos, hermano. A no dormirnos, a saber dónde colocamos el siguiente paso. Y por eso Pablo dijo, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Alabado sea el Señor. Porque podemos dar un paso en falso, poner el pie donde no debimos haberlo colocado y caernos. Pero para eso hay que estar bien despiertos. Para nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un nivel donde tenemos que estar y no podemos darnos el lujo de caer. Porque caer es muy fácil, pero levantarnos cuesta, hermanos. No es tan fácil levantarnos. Alabado sea el Señor. Y estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Cuando un cristiano cae de la gracia de Dios, se descuida en su vida espiritual, le va a tomar tiempo y le va a tomar trabajo volver otra vez a levantarse y volver al lugar donde estaba antes, al nivel donde estaba antes. Por eso no nos podemos dar el lujo de descuidarnos, hermano, de darle lugar al diablo. Tenemos que mantener los ojos bien abiertos, saber por dónde vamos y a dónde vamos a poner el siguiente paso. ¿Cuáles son las circunstancias que me están rodeando? ¿Qué es lo que tal vez el diablo está tramando y fraguando? Alabado sea el Señor. Para no seguir pues la insinuación del enemigo.
Mis hermanos queridos, yo se lo digo con toda la seriedad del caso. En este camino de la vida cristiana, no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Tenemos siempre que mirar con los ojos bien abiertos. Y tratar, mi hermano querido, de desentrañar lo que el diablo está fraguando en lo secreto. Cuando a usted y a mí nos hacen alguna insinuación aparentemente buena, debemos preguntarnos qué hay detrás de esto. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la actitud de alguien? ¿Qué hay detrás de este negocio que me están ofreciendo? ¿Qué va a pasar si yo acepto X o Y invitación? ¿Qué va a pasar si yo acepto X o Y trabajo? Todo eso hay que verlo, hermano, a la hora de tomar decisión, de mantenernos en el nivel cristiano que Dios quiere que usted y yo estemos. Porque caernos, vuelvo y digo, en un segundo, en un momentico podemos caer. Fácil caernos, hermano. Fácil caernos. Resbalarnos. A veces sin darnos cuenta nos caemos, hermano. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos permita ser de ese tipo de gente que le hacemos caso a lo que el Señor Jesús dijo. Vigilad, velad, en oración, para que no entréis en tentación. Para que tengan fuerzas para mantenerse en firme cuando sean tentados. Eso es lo que quiere decir. No es que la oración va a evitar que seamos tentados, porque vamos a ser tentados. Pero que a la hora de venir la tentación seamos capaces de mantenernos fieles delante del Señor frente a la tentación. ¿Qué otra cosa, hermanos, así para ir redondeando? El pecado es considerado como una derrota. Derrota es el significado literal de la palabra falta. En Romanos 11:12, a ver qué dice, leámoslo rápido acá. Romanos 11:12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Bueno, está hablando de la transgresión, que es un sinónimo de falta también. Al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Está hablando de Israel aquí, que su falta o su transgresión se convirtió en una derrota. El propósito de Dios se desvió. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer de la nación judía la nación cumbre, la más poderosa, y que a través de esa nación las demás naciones fueran bendecidas. ¿Sí? Esto que estamos haciendo en esta mañana, esto que estoy haciendo yo de enseñar la palabra, era del propósito exclusivo del pueblo judío. Ellos iban a ser los grandes predicadores, los maestros, los apóstoles, iban a ser el pueblo judío. Pero ellos desviaron el propósito de Dios, entonces Dios tuvo que, dentro de la faz de la tierra, escoger a un pueblo que se llama la iglesia, y ahí es donde cabemos todos nosotros. Y la gracia de Dios ha escogido a algunos para hacer este trabajo de la predicación y la enseñanza de las Escrituras. Entonces el pecado es una derrota, hermano. Eso téngalo usted por seguro. Es un fracaso. Porque es casi que comenzar de nuevo. Cuando a alguien le falla a Dios, prácticamente tiene que comenzar de nuevo. Volverse a levantar y reivindicarse en el camino de la vida. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena pecar, hermano? No vale la pena pecar. He visto a hombres llorar porque cometieron un pecado moral, y a causa de ese pecado perdieron su familia. He visto a pastores llorar con lágrimas de cocodrilo, hermano, porque por causa de ese pecado no solamente perdieron su familia, su esposa y sus hijos, sino perdieron la iglesia, perdieron el ministerio, el privilegio de servir al Señor. Le oía decir a mi pastor, bueno, entre todas las cosas que ellos saben, pero contarnos alguna vez de un pastor joven que
sufrió esta derrota, hermano, y pecó contra Dios. Tuvo que entregar la iglesia, dejar el ministerio, pero les escribió una carta. Y le decía, mire, pastores, lo único que yo aprendí en la vida fue a predicar. Desde muy jovencito le dediqué mi vida a predicar. No aprendí otra cosa. No sé qué será de mi vida de aquí en adelante. Triste, hermano, pero vamos a decir, la reflexión es, ¿por qué no lo pensó antes? Antes de pecar. El hermano Ortiz decía, antes de pecar, piense en las consecuencias. Y si esto hacemos, hermanos, será un ejercicio que nos va a salvar la vida no sé cuántas veces, hermano. ¿Por qué no pensar en las consecuencias antes de cometer un delito, antes de cometer un pecado? Alabado sea el Señor. Bien, entonces es una derrota. Por otro lado, es una impiedad. La palabra impiedad significa sin adoración o reverencia. Es algo que es impío, o sea, es algo que es como, si no es santo, es lo contrario a lo que es santo. ¿Me hago entender, hermano? Es algo repulsivo. El hombre impío es aquel que presta atención o ninguna a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor reverencial. Está sin Dios porque no quiere a Dios. Entonces, el pecado lleva a alguien a convertirse en un impío. Y un impío es aquel que sabe la verdad, pero no la quiere hacer. El impío no es tanto aquel que nunca ha conocido a Dios. Todo lo contrario, el impío es aquel que un día conoció a Dios, pero que no quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, el impío es aquel que conociendo la verdad, no la hace, no la practica. Y vive lejos de Dios sabiendo cuál será su final. Ese es el impío, hermano. Y por eso, aunque suene crudo y duro a veces, hermano, en las iglesias hay muchos impíos. Que saben, hermano, que escuchan palabra de Dios domingo tras domingo y sin embargo le entra por aquí y le sale por acá, hermano. Impíos, y levantan las manos y dan gloria a Dios y diezman y ofrendan. Algunos hasta profetizan, hablan en lenguas, saltan y brincan, pero su comportamiento es de gente que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, hermano, se guarda para Dios. El que conoce a Dios sabe cuál es el camino que le toca vivir. Y el que conoce a Dios da la pelea, hermano, por la vida que Dios le agrada. Amén. Hay momentos, hermano, donde la gente nos puede cuestionar y donde la gente puede pensar hasta mal de uno. Alabado sea el Señor. Porque uno sabe lo que tiene que hacer y lo que uno es delante de Dios. A mí alguna vez una compañera, cuando yo estudiaba, me hizo la insinuación, dijo, vaya, pida permiso y nos vemos en el baño. Y luego me dijo, es que ustedes, y dije, no señora, es que para yo demostrarle a usted que soy un varón no necesito acostarme con usted. Que yo tengo principios, tengo valores, amo y temo a Dios. Alabado sea el Señor. A veces nos toca decirle no a las cosas, no a ciertos negocios, no a ciertas amistades, no a ciertas invitaciones, porque detrás de eso viene lo malo. Está la impiedad, con sus garras para atrapar a aquellos que se dejan atrapar. Y terminamos diciendo en esta mañana que el pecado es un error. El error describe esos pecados cometidos por descuido o ignorancia y se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción frente a la luz. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Bueno, una buena manera de definir qué es un error, ¿no? Alguna vez hablamos mucho del hermano Ortiz porque fue un gran hombre de Dios.
tuvo que llegar a una iglesia porque el pastor había cometido una falta, ¿no? Un pecado moral. Le había colocado los cachos a la mujer. Entonces, mientras el pastor que tenía que entregar a la iglesia le estaba diciendo a la iglesia: hermano, yo cometí una falta, un pequeño error, y por eso me tengo que ir. Pasa el hermano Ortiz ya para predicar. Dice: la falta de la que habla su pastor se llama adulterio, y por eso se tiene que ir de la iglesia. Es muy fácil, hermano, caer en el error de pensar que el pecado es simplemente un error, como usted y yo lo entendemos. Un pequeño desliz, ¿sí? Me equivoqué. No me di cuenta. Un pequeño tropezón. Pero resulta que aunque le adjudiquemos esos diminutivos, no deja de ser pecado. Si bien es cierto, algunos hacen y cometen el pecado con alevosía, con presunción, es decir, con lo que en la jurisprudencia se llama alevosía. Es decir, con toda la intención del caso lo fraguaron, lo cranearon y lo llevaron a cabo. ¿Sí? Lo que hoy se podría llamar un homicidio culposo, ¿sí? Que tanto escuchamos aquí en Colombia. Lo tenía planeado, ¡pum!, y lo hizo. Si bien es cierto, hermano, hay gente que lo hace de esa naturaleza, y también hay gente que por un pequeño descuido comete una falta. Tal vez no tenían la intención de hacerlo, pero lo hizo. No lo fraguó, no lo craneó, pero lo hizo. La Biblia entonces, hermano, habla de ese tipo de comportamientos, de errores. Alabado sea el Señor. Yo no creo, hermano, y con esto aquí termino esta mañana, yo no creo que Judas hubiera pensado desde siempre haber entregado al Señor. Yo no creo, hermano. En lo que yo he podido estudiar y seguirle la pista a Judas, yo no veo a Judas desde un comienzo diciendo: yo voy a entregar a este maestro, voy a ver qué plata me dan, qué provecho voy a sacar de esto. No. ¿Sabe hasta cuándo fue, hermano? Y la Escritura nos lo revela. Alabado sea el Señor. Fue cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte y de que él tenía que morir. Tal vez Judas había mirado a Jesús como un tipo de Mesías, guerrerista, de batalla, verlo un líder de esos que se enfrentan ante miles, en fin. Esa era como más o menos la idea que Judas tenía del mesiasgo de Jesús. Y cuando Jesús comienza a hablar, hermano, de su muerte, de su humillación y de que iba a ser clavado en la cruz, ahí fue cuando Judas comenzó a fraguar. Pero fue de poco tiempo, no fue que lo calculó desde siempre, no, fue el momento. Y luego dice la Biblia que cuando tomaron la última cena, dice que el diablo entró en Judas. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, hay cosas que a veces pasan así, como por accidente, aunque, vuelvo y digo, siempre será injustificable. Hay cosas a las que usted y yo nos enfrentamos que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. ¿Sí o no, hermano? Usted y yo hemos enfrentado situaciones que jamás habíamos pensado que teníamos que enfrentarlas. Por lo menos yo, hermano, yo lo digo, yo nunca pensé que el año pasado tuviéramos que enfrentar todo lo que enfrentamos con mi esposa. La enfermedad, todo lo que representa, toda esa situación, hermano. Yo nunca pensé que tuviéramos que enfrentar una cosa de esas. Eso, aunque no es pecaminoso, pero así no puede pasar en lo pecaminoso. Situaciones que nunca, ni por la mente se nos pasó. Lo que le pasó a un amigo pastor, claro, cometió un error de irse a visitar a una hermana solo después de una escuela dominical porque no la vio. Y la llamó por eso de lo que hace un pastor, ¿no?
no vi a la hermana, ya lleva días que no viene, voy a llamarle. No, pastor, que estoy enfermo. Y se fue el pastor a visitar a la hermana. Se fue solo, cometió el gravísimo error de irse solo, hermano. Y como que la hermana sí estaba enferma, pero estaba enferma de amor, hermano. Apenas entró el pastor a la casa, le echó candado a la puerta. Y se le presentó como Dios la mandó al mundo, hermano. Usted no se imagina la lucha que este hombre de Dios comenzó a tener allí, hermano. Bueno, Dios le dio la victoria, hermano. No lo cuenta riéndose, pero dura la cosa, hermano. ¿Qué se iba a imaginar este pastor que esta hermanita, la que levanta las manos, entre comillas, santas, y da gloria a Dios y aleluya en la iglesia, se le iba a presentar de esa manera, hermano? Pudo salir de allí, hermano. Otros no han podido. He sabido de casos, de este mismo tipo de casos, que no han podido salir victoriosos de eso. Han caído, hermano. Este hombre de Dios salió y aprendió la lección. Jamás en la vida vuelvo a hacer una visita solo a una mujer sola, hermano. Amén. Mis hermanos queridos, podríamos seguir hablando con respecto a esta realidad que es el pecado. Lo único, hermano, que terminaría diciéndoles a ustedes es que Dios nos ayude a guardarnos, a cuidarnos, a no jugar con el pecado. Porque ¿quién juega con el fuego y no se quema? ¿Quién camina sobre brasas y no se quema? Dice el proverbio. Con el pecado no se juega. Cualquier tipo de pecado no se juega, hermano. Al pecado hay que cerrarle la puerta y hay que decirle no, definitivamente. Y si hay que salir corriendo del momento y del lugar donde estamos, hombre, no lo pensemos dos veces, salgamos corriendo. Porque, mis hermanos queridos, pecar cuesta. Y a veces cuesta muy, pero muy caro. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que Dios nos guarde a todos. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Levante sus manos.